¿Cómo les va? Buenas noches. Aquí estamos en otro miércoles de Civilitas, en esta oportunidad para seguir reflexionando y compartiendo con más temas que hacen a la realidad de Argentina y de Córdoba. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches, Agustín. No tengo el privilegio de ser Carmen Álvarez Rivero, pero usted tampoco tiene el privilegio de ser Sebastián García Díaz. Exactamente. Estamos en reemplazo de ambos, uno porque está de viaje, el otro porque está recuperándose de una intervención, así que estamos aquí sustituyéndolos. En el día de hoy vamos a compartir con ustedes un programa más que interesante, abordando una temática que en términos generales es el desarrollo humano y en particular vamos a hacer foco en la primera infancia, desde la concepción hasta los primeros 1000 días e inclusive hasta los 5 años de vida. Para eso tendremos el honor de entrevistar al licenciado en Trabajo Social, Agustín Inaudi, investigador de Civilitas, que junto con la doctora Magdalena Bringas están llevando adelante un proyecto del cual nos contarán. Y en la segunda parte del programa tendremos también el honor de entrevistar a Agustín Echevarne, que es el director general de la Fundación Libertad y Progreso, para abordar aspectos más vinculados a lo económico en esto del desarrollo en la primera infancia. Gracias, Agustín. Yo quisiera decir unas palabras iniciales muy breves contra el presentismo. No contra el presentismo laboral, que estimo, sino contra aquellos gobiernos cuyas políticas públicas están muy centradas o solo centradas en el presente, en el corto plazo, y son incapaces de pensar en lo importante, se centran solo en lo urgente. Hoy hay recursos, lo urgente es acuciante y hay veces que demanda mucha atención, pero hoy en general los gobiernos tienen recursos suficientes para atender lo urgente y lo importante al mismo tiempo. Cuando eso no ocurre es porque falta una visión estratégica, falta una visión de futuro. Empezaremos sin más demoras con un video introductorio del doctor Abel Albino, quien nos explicará con gran pedagogía, como siempre lo hace, los aspectos centrales vinculados al desarrollo infantil en primera infancia. Nos dimos cuenta que la desnutrición es el resultado final del subdesarrollo. De nada sirve que alimente a un chico si lo devuelvo al ambiente hostil del que proviene. A los 15 días estoy alimentándolo de vuelta, no sirve. Si queremos quebrar la desnutrición, lo que debemos hacer es un abordaje integral de la problemática social que le da origen a la extrema pobreza. Si no tiene cloacas, todo lo que le damos de comer se lo comen los parásitos. Si no tenemos agua corriente, todo lo que le damos de comer, que no se lo comió los parásitos, se lo come la diarrea, la gastroenterocolitis, se nos va por el caño. Si no tenemos luz eléctrica, todo lo poquito que le damos para que tenga en su casa frutas, verduras, carne, lo que sea, se pudre cuando no hay heladera. Entonces es muy simple lo que hay que hacer. Hay que dar 5 pasos si uno quiere una gran nación. Primero, preservar el cerebro de los chicos en el embarazo y primer año. Al fin del primer año el chico tiene el 80% del cerebro que tendrá de adulto. Al fin del primer año el cerebro pesa casi 1 kilo. Y de adulto, 1,2 kilos. ¿Con cuánto nació? Con 300 gramos, el 10% del peso. Pero se va a 1 kilo al año y después a 1,2 kilos el resto de la vida. O sea que en el primer año es donde se genera esa maravilla del cerebro. Es donde se cablea el cerebro. Cada neurona, de los 100.000 a 140.000 millones de neuronas que tenemos en los 3 milímetros de espesor de la corteza, 3 rayitas del centímetro, cada una emite 15.000 cables si hay buena alimentación 50% y buena estimulación 50%. ¿Qué significa estimulación? Un trago de leche y un beso. Si yo no lo beso, no le muerdo el cachete, no le cuento del payaso Plin Plin, no lo abrazo, no lo acaricio, no lo persigo para agarrarlo, te pillo, esas cosas que necesitan los chicos, como el aire para respirar, necesitan cariño, necesitan amor, necesitan contención, y eso le da seguridad. Agustín, buenas noches.
Un placer tenerte aquí entre nosotros. Hace unos minutos te presentaba, Agustín es licenciado en Trabajo Social, miembro investigador de Civilitas, y junto con la doctora Magdalena Bringas, que también es integrante de Civilitas, están llevando a cabo un proyecto entre Civilitas y Vaso Centro Conin, vinculado a la primera infancia. Contanos un poco de qué se trata. Así es. Buenas noches, Agustín. Estamos trabajando, como bien dijiste, con la doctora Bringas, en un estudio en el que estamos investigando el estado nutricional de niños menores de 5 años en Córdoba y embarazadas. La idea es conocer cómo están nutricionalmente los niños para tener datos certeros de primera mano sobre su estado, que impacta fuertemente en el desarrollo de toda la vida. Porque, bueno, como bien dijo Abel en el video, en los primeros 1000 días de vida se produce el desarrollo del 80% de las conexiones neuronales, y eso va a impactar tanto la salud como el aprendizaje y la conducta a lo largo de toda la vida. Entonces, creemos que es muy importante prestar mucha importancia a este tema, porque si se producen fracturas o quiebres, a mí me gusta comparar el desarrollo temprano con los cimientos de una casa. Si los cimientos no están bien construidos, en el futuro se van a ver grietas en las paredes, y esto en las personas se podrían comparar con dificultades en el aprendizaje, retrasos en el desarrollo del lenguaje y múltiples enfermedades. Por ejemplo, la desnutrición se asocia mucho a la diarrea, la malnutrición también. A veces creemos que es solo la desnutrición, y podemos ver la malnutrición por exceso, que es el sobrepeso y la obesidad, que está ligada a enfermedades como la diabetes, enfermedades no transmisibles y también algunos tipos de cáncer. Entonces es fundamental hacer foco ahí, porque si tenemos dificultades o retrasos, los vemos más adelante. Y muchas veces nos pasa que los vemos una vez que están en el colegio. El niño no aprende a leer, no aprende a escribir, y puede ser tarde, es mucho más costoso. A veces se puede, por un factor o por un, se llama plasticidad neuronal, se puede reconstruir, si se quiere, el cerebro, pero es mucho más difícil y mucho más costoso. Entonces, mientras antes intervenimos y cambiamos el principio, es muy probable que cambie el desarrollo de toda la vida. Perfecto. Según tu experiencia, Agustín, ¿crees que se puede decir que hay desnutrición infantil en Córdoba? Lamentablemente sí. Podemos afirmarlo porque, bueno, yo trabajo, como bien decía Agustín, en el centro Vaso Conin, y tenemos casos de niños con desnutrición. La desnutrición está siendo reducida en Córdoba. Con desnutrición nos referimos al déficit de nutrientes para un correcto funcionamiento, desarrollo del ser humano. Bien. Y encontramos hace unos años, en 2019, hicimos un estudio junto con la Fundación Conin a nivel nacional, y en Córdoba había alrededor de un 10% de niños que padecían desnutrición, y con riesgo a padecer desnutrición hasta 15 o 20, y por malnutrición, por exceso, que implica tanto sobrepeso y obesidad, alrededor de un 30%. Así que yo estimo que puede haber hasta un 50% de malnutrición, entre desnutrición y sobrepeso y obesidad. Recién Abel Albino afirmaba en el video que la desnutrición infantil es la consecuencia final o el resultado final del subdesarrollo. ¿Qué opinión tenés de esa apreciación y por qué? Bueno, yo considero que la desnutrición es tanto un factor causal, una causa, como una consecuencia de la pobreza. Tanto porque, vamos a mencionarlo como causa, porque al tener desnutrición se producen muchas veces dificultades en el aprendizaje, como mencionábamos, se producen dificultades, por ejemplo, en la escuela, dificultades para aprender, y eso nos lleva quizás a acceder a trabajos menos calificados, incluso a no conseguir trabajo. Siendo así, un círculo vicioso. Es un círculo vicioso, porque al tener menos poder de compra, si se quiere, con un trabajo menos calificado, uno tiene menos poder de compra, además de tener menor nivel educativo y menor conocimiento a veces sobre una alimentación saludable, hace que sus hijos quizás vuelvan
a estar en esta situación de malnutrición y se repita este círculo vicioso. Agustín, tú recorres habitualmente zonas, barrios vulnerables de Córdoba. ¿Qué es lo que te encuentras cuando vas ahí? Bueno, en este momento una situación muy complicada. Bueno, desde el ámbito nacional ya vimos UNICEF menciona que 1 millón de niños no comen por las noches, si se quiere. Empezamos con el estudio, hemos encontrado casos de nutrición y lo que sí pienso es que también hay mucha gente comprometida trabajando por estas causas desde la sociedad civil, si se quiere. Nosotros trabajamos con muchos comedores y merenderos y que lo importante es poder compartir entre nosotros tanto los conocimientos, buenas prácticas y articular más. Y no solo del sector de la sociedad civil, sino con el Estado e incluso empresas que pueden aportar, que se suman, pero es necesaria esa articulación y de manera profunda, no solo en el discurso, es decir, que trabajamos juntos, sino hacer cosas en serio. Y bueno, a mí me viene muchas veces esa frase de que si caminamos solos podemos llegar más rápido, pero si nos damos la mano y caminamos juntos vamos a llegar mucho más lejos. Así que me parece que por ahí va el camino en esta situación tan complicada en la que estamos viviendo. Tomo tu frase, Agustín, que me parece fantástica. ¿Y qué les dirías a todos aquellos jóvenes que quisieran involucrarse de alguna manera en este proyecto o en otro proyecto de Civilitas? Bueno, primero pienso que lo mejor que pueden hacer es perseguir sus sueños, porque eso les va a dar una potencia, un plus, cuando hace falta un esfuerzo extra en esta situación en la que la verdad está complicado y muy complicado también para los jóvenes en términos de trabajo y demás. Y para sumarse a Civilitas sería buenísimo porque necesitamos de todos, como mencionaba recién, porque somos pocos, la verdad que se complica, entonces poder invitarlos a sumarse. Nosotros estamos haciendo este estudio en los barrios de los relevamientos sociosanitarios, nutricionales, que se puedan sumar. Están las redes, le vamos a dejar las redes al final del programa para que se puedan sumar, que hacen falta, que son muy necesarios y bueno, bienvenidos sea si se suman. Perfecto, Agustín. Muchísimas gracias por haberte llegado y por compartir con nosotros este proyecto y lo mejor para eso. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver un video ahora de James Heckman. ¿Quién es James Heckman? James Heckman recibió en el año 2000 el Premio Nobel de Economía junto con otro economista, Daniel McFadden, por haber obtenido por primera vez datos, evidencia empírica de algo que uno ya intuye, pero de lo que no había datos, que es el vínculo entre el desarrollo económico y el desarrollo humano. Vamos al video. Excelente. Todo lo que sabemos de la economía se habla sobre los beneficios de invertir en personas. En particular, se muestra que los beneficios de invertir en personas muy jóvenes son altísimos. Actualmente muchos economistas no tienen ni idea de lo que está pasando, probablemente incluyéndome a mí. Pero cuando empezamos a pensar en soluciones para impulsar la economía, tenemos que ser más cuidadosos de lo que hemos sido en el pasado. Actualmente ponemos mucho énfasis en los baches, o sea, infraestructura. El nuevo director de la OMB, Peter Arsak, realizó una investigación sobre el margen de beneficio económico de los baches y encontró que en realidad es muy bajo. Lo que aprendí es que invertir en personas es igual de importante que invertir en edificios o carreteras, aunque eso también es importante. Hay muchos tipos de proyectos, pero pocos con el margen de beneficio de la inversión a los niños en temprana edad. Dicha inversión ofrece un margen de beneficio anual del 10%. Así, con el mismo dólar, puedes invertir entrenando a profesores y a niños. El resultado es menos crimen, más educación y trabajadores mejor entrenados.
Hay muy pocos programas gubernamentales que tengan resultados parecidos. Estos márgenes de beneficios no se han sumado a la vida política estadounidense, tanto como deberían. Esto no es especulación. Yo no represento a ningún grupo de presión. Esto forma parte de un trabajo analítico. La inversión en programas orientados a niños pequeños ofrece uno de los mejores retornos entre los programas de inversión que podemos ofrecer actualmente a los estadounidenses. Sería una pena no aprovecharlo. Ahora sí, tenemos el honor de poder conversar en segundos nomás con Agustín Echevarne, quien es economista, especialista en desarrollo económico, es director general de la Fundación Libertad y Progreso y además de ser un amigo de la casa y una excelente persona, es alguien con quien compartimos o nos encontramos en sintonía de valores y de ideas, que no es poco hoy por hoy, así que agradecemos fuertemente tu presencia con nosotros, Agustín, esta noche. Un placer, un gustazo enorme por estar charlando con ustedes. Gracias, Agustín. Agustín, bueno, acabamos de compartir un video de James Heckman vinculado al desarrollo humano y a invertir en la primera infancia. ¿Coincidís respecto de esta especialización de Heckman de que no hay mejor inversión para un Estado, para una gran nación, que invertir en el desarrollo de la primera infancia de sus habitantes? ¿Y por qué? Pero sin lugar a dudas, eso es así. Nosotros lo trajimos a Heckman en un evento que hicimos en junio, porque me parece que es fundamental para Argentina. Él sigue esta línea de pensamiento junto con Gary Becker, que habla del capital humano. Y el capital humano precisamente son nuestros cerebros, es nuestro cuerpo, es nuestra vida, ¿no? Entonces, darnos cuenta que eso hay que cuidarlo desde muy temprana edad. De hecho, desde que está en el vientre materno, ¿no? Todas esas ideas que el doctor Monkerberg trajo de Chile, o mejor dicho, el doctor Albino lo trajo del doctor Monkerberg, que mostraba cómo el cerebro de los chicos se desarrolla, casi se duplica de tamaño en los primeros 2 años. O sea, esa famosa ventana de los 1000 días, los 3 años. Entonces ahí tenés desde que está en el vientre materno hasta que cumple los 2 años. Esos 1000 días se multiplica la capacidad neuronal con la cantidad de conexiones. Y Heckman lo que le agrega es que hay intervenciones de bajo costo y alto impacto que mejorás desde el punto de vista de las neurociencias, se demuestra que se mejora el cerebro de los chicos. Entonces es imposible no hacerlo, eso es un disparate no hacerlo. Por ejemplo, una ONG en Guatemala se dieron cuenta que las mujeres, había una costumbre ancestral de llevar a los niños en la espalda. Vieron que se las envuelten en un trapo en la espalda, y entonces el chico allí está seguro, tiene el calor materno, está cuidado, pero sus neuronas no necesitan trabajar. Solamente con bajar a esos niños al piso, las neuronas empiezan a multiplicar, las conexiones neuronales, y la mamá, por supuesto, tiene que estar ahora en sintonía con el chico y estar cuidándolo permanentemente, y entonces empieza a mejorar la comunicación verbal. Y una de las cosas que demuestra Heckman es que una mamá que le habla 500 palabras por día a su hijo, le desarrolla pocas conexiones neuronales. Si le habla 2000 palabras por día, tiene un cerebro brillante. Y a los 2 años ya tenés un cerebro brillante que está con unas condiciones de aprendizaje asombroso. Si continúas con la estimulación hasta los 5 años, ahí ya está jugado tal vez el 70 al 80% de todo el partido. No es como muchos creen que es solo una cuestión afectiva, sino que tiene que ver con la estimulación de estas conexiones neuronales. Carlos. Agustín, una pregunta que siempre me he querido hacer cuando uno tiene una perspectiva más o menos liberal y cuestiona el Estado, su excesiva presencia. Los países que tienen un Estado presente, como los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, es un tema que tienen resuelto este asunto del apoyo a la salud y a la educación. Es un tema de un Estado eficiente y aquí nos ocurre por una sobredimensión e ineficiencia del Estado, o no tendría que estar el Estado en realidad. Bueno, en el último extremo, por supuesto, la principal responsabilidad es de las familias. Ahora, nosotros ya tenemos un Estado que es inmenso y que hay que reducirlo muchísimo. Sin embargo, si gastás algo en el Estado, tiene que ser en esto, en la niñez. Tiene que ser en que desaparezca la desnutrición infantil. Porque si querés, la principal forma de igualdad es que todos tengamos un cerebro capaz de aprender. Si vos tenés un chico que a los 5 años tiene un cerebro que ya no le va a funcionar bien el resto de la vida, va a necesitar asistencia toda su vida. Asistencia puede ser de su familia o puede ser estatal,
dependiendo del modelo que tengas, pero va a necesitar asistencia. Y en cambio, si vos lográs tener gente que sea autosuficiente, que tenga autoestima, que tenga autocontrol, que es fundamental para tener disciplina y poder progresar en cualquier cosa, incluso en tus relaciones con tus amigos, en tu familia y lo demás, todo eso se aprende desde muy chiquitito y además tiene un costo muy bajo. Por eso lo interesante de estas cosas es que son intervenciones de muy bajo costo, que es que las mamás comprendan algunas cosas, las mamás y los papás, por supuesto, pero muchas veces la madre está más cerca de los hijos, más tiempo del día, y la importancia que eso tiene, ¿no?, para los jóvenes. Entonces yo creo que la discusión está en, sí, por supuesto, reducir la esfera de intervención del Estado y permitir mucho mayor libertad. Pero aún en los estados nórdicos, eso también estuvo en discusión. Por ejemplo, en Suecia, que es un estado que era muy eficiente, en un momento creció demasiado y se hizo muy ineficiente. Y tuvo una crisis en 1992. Y ganó en ese momento un partido con el lema de Milton Friedman, la libertad de elegir. Y pusieron la libertad de elegir en la educación. Y entonces empezaron a hacer todo un cambio muy grande. Y si vas a Finlandia, que es un sistema, también en los países nórdicos, donde tiene un sistema que es 100% estatal de educación, pero es enormemente libre. Entonces hay que introducir la libertad. ¿En dónde? Hay que introducir la libertad primero en la currícula, porque no puede haber una currícula única para todos los chicos, sino que tiene que haber una currícula específica para cada niño. Y eso hoy la tecnología lo permite, y necesitas sí que los maestros estén entrenados en que ningún chico quede atrás. Pero cada currícula es diferente porque hoy se sabe perfectamente bien que todos los chicos son distintos, que sus habilidades son diferentes, que hay distintos tipos de inteligencias, está la inteligencia cinética, verbal, matemáticas, está lleno de cosas diferentes y además los intereses son diferentes. Y la forma en que está estructurada la educación actual estatal, sobre todo en Argentina, mata la curiosidad. Y la curiosidad es la madre del aprendizaje. Entonces hay que reformular el sistema. Nosotros estamos pensando en una revolución en la educación, que es una revolución en la forma en que pensamos la educación, que tiene mucho que ver con que se involucra a los chicos desde muy temprana edad en cuáles son sus propios intereses y su propia curiosidad, y que ellos mismos son los verdaderos protagonistas de la educación, ¿no? Y no los maestros, mucho menos el sindicato de los maestros. Los verdaderos protagonistas son los niños. Y el maestro, por supuesto, es fundamental porque es la guía, es el que tiene que guiar a cada uno de esos niños en buscar sus propios intereses. Agustín, bueno, como cada vez que tenemos la oportunidad de escucharte es un placer, porque además tenés una claridad prodigiosa para explicar cada concepto, cada idea. Yo quiero recordarle a la audiencia que el próximo jueves 7 de noviembre vamos a tener el honor de contar contigo y junto a Gabriel Zanotti, otro gran pensador y escritor, para dialogar acerca de economía y desarrollo y las claves del crecimiento de la Argentina. Tengo en mis manos tu libro, La clave es la libertad, y en una de sus páginas se hace referencia a que la Argentina estaba destinada en 1935, se hace esta afirmación, a compararse, a ser comparada con una potencia como los Estados Unidos de Norteamérica por su capital humano, por sus recursos y demás. La última pregunta que quería hacerte era, ¿qué nos pasó para terminar con esto de tener casi el 60% de nuestros niños menores de 14 años en la pobreza, el 20% en la indigencia? ¿Qué es lo que vos creés que hemos hecho mal para detener estos resultados? Bueno, podríamos hablar horas de ese tema, ¿no? Alguna vez nos juntamos y entre un grupo de amigos y juntamos como 256 libros que hablaban de la decadencia argentina. Pero así muy brevemente, mi visión particular se centra en la educación. Pero la educación empezó a cambiar en Argentina en 1907, porque cambiamos una cosa muy, muy importante. Hasta ese momento toda la pedagogía estaba centrada en que cada niño, cada persona era soberano. Entonces la soberanía era individual. Y se empezó a hablar de la soberanía nacional. Entonces se puso al colectivo por encima del individuo. Entonces se aplastó al individuo. Y eso iba en contra de nuestra Constitución, que era una Constitución liberal que reconocía los derechos de cada persona. La minoría más pequeña es el individuo. Entonces cada uno era dueño de su cuerpo, de su mente, de su espíritu, de los que creen en el espíritu, si querés, y sobre todo de lo que vos producís. Con tu cuerpo y tu mente es el fruto de tu trabajo, y ese es el derecho de propiedad. Esa forma de pensar
se cambió por miedo a la inmigración, por miedo a los inmigrantes. Y empezamos a crear el ser nacional. Y empezamos a hablar de ese nacionalismo, que después fue un nacionalismo de derecha en algunos casos o nacionalismo de izquierda. Pero en el fondo es lo mismo, porque es sacar al individuo, como al niño, si querés, del centro de todo esto. Nuestros padres fundadores hablaban de educar al soberano. Y el soberano era cada niño que nacía en Argentina, que era una persona libre. Y fuimos del cuarto país del mundo en eliminar la esclavitud, por ejemplo. Porque esas eran las ideas de avanzadas. Ese era el verdadero progresismo. Y por eso éramos feministas los liberales y defendíamos los derechos de los gays y demás. Todo eso se tergiversó. Y se tergiversó muy tempranamente, se cambió el sistema educativo. Y eso ocurrió porque era un sistema estatal. Entonces era fácil de cambiar todo junto. Si el sistema educativo se hubiera surgido de abajo hacia arriba, como en Inglaterra o en Estados Unidos, era muy difícil que alguien desde arriba lo pueda modificar muy rápidamente. Pero de la forma en que se hizo en Argentina, se pudo modificar la escuela estatal y la privada, porque la currícula también se aplica en los colegios privados. Agustín, bueno, el tiempo en televisión es tirano, nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno, mejor porque nos quedamos con ganas de escucharte junto con Gabriel Zanotti el 7 de noviembre. Te agradezco muchísimo tu tiempo y haber compartido este diálogo con nosotros. Un gustazo enorme, que tenga mucho éxito. Gracias, Agustín. Que andes muy bien. Bueno, nos veremos en la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias.